Vamos con la segunda parte de este tema que empezamos de presión hidrodinámica y vamos a ver los aspectos más prácticos atravesados por ecuaciones y por cuentas, que yo sé que es la parte que más cuesta, por eso le vamos a dedicar un buen rato a esto. Primero repasamos. Decíamos la vez pasada que la presión hidrodinámica está formada por tres factores, por la presión lateral, la presión frontal y la presión por elevación. La suma de estos tres es lo que nos da la presión hidrodinámica total. Esto llevado a símbolos, lo ponemos de esta manera y habíamos dicho en el video anterior que esto se llamaba ecuación de Bernoulli. Rápido concepto de cada uno de estos. La presión lateral era la presión sobre las paredes, pero en la práctica también se lo suele llamar como presión y ya. ¿Por qué? Porque es la presión que ejerce sobre las paredes el líquido o el fluido, porque también pueden ser los gases, pero también es la presión que yo le puedo inyectar al sistema. Acá en el diagrama están puestos dos lugares donde se suelen aplicar bombas presurizadoras. Uno es a la entrada de la línea, o sea, venimos con una red de alimentación, se le acopla una bomba presurizadora y esa bomba lo que haría es aumentar la presión lateral dentro de esta ecuación. La otra bomba presurizadora se pone a la salida del tanque, que es para aumentar la presión dentro de toda la instalación. Pero también sumaríamos a la presión lateral. La presión frontal es la del choque del fluido, del líquido o del gas directamente hacia donde se esté enfrentando, ¿sí? O sea, es el que experimentamos cuando, por ejemplo, abrimos la ducha. Y la presión por elevación es la debida a la elevación, o sea, cuanto más arriba vamos, mayor es esta presión por elevación. Ahora lo que vamos a ver es cómo juegan entre sí estos puestos con números. Vamos primero con fórmulas. De estos tres factores, la lateral, la frontal y la de elevación, hay dos que tienen fórmulas. Uno es la presión frontal. La presión frontal es la mitad de la densidad del fluido con el que estemos trabajando multiplicado por el cuadrado de la velocidad que está llevando. Si te fijas, a mayor velocidad, mayor presión frontal, que es lo que experimentamos, por ejemplo, cuando presionamos la boca de una manguera y el agua sale con mayor velocidad y sentimos mayor presión. El otro que tiene fórmula es la presión por elevación, y acá depende de la densidad del fluido, que es el mismo que la de frontal, la gravedad y la elevación, que es lo que estamos mencionando. De estos tres, la gravedad es una constante, siempre tiene el mismo valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La presión lateral no tiene fórmula y lo que te comentaba antes, es tanto la presión que yo voy a medir manométricamente aplicándola sobre la tubería como la presión que se le ejerce desde afuera. Pasamos, vamos a ver las unidades con las que vamos a trabajar. Las unidades las construimos a partir de las unidades de las variables de cada una de las presiones. Entonces, vamos primero con la frontal. En la frontal tenemos unidades para la densidad, que iban en kilogramos por metro cúbico. Unidades para la velocidad, que las medimos en metros sobre segundo. Así que las unidades para la presión frontal, aplicamos estas unidades en la fórmula. La densidad por el cuadrado de la velocidad. Resolvemos el cuadrado y nos quedan ahora kilogramos por metro cuadrado dividido metro cúbico por segundo cuadrado. Acá vamos a hacer una simplificación, pero con cierto cuidado, no vamos a simplificar del todo. Mira, vamos a hacer esto. No cancelamos todos los metros, lo vamos a dejar así. Y de modo que abajo de kilogramos nos quedan en metros cuadrados. Por lo siguiente, si recordás de temas anteriores, cuando hablamos de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, estas tres unidades se compactan en una nueva que se llama newton. Entonces, en lugar de todos los números que estamos poniendo, todas las unidades que estamos poniendo, nos quedarían en newton sobre metros cuadrados. Y newton sobre metros cuadrados es una nueva unidad que se la llama pascal. Pascales es la unidad de presión. Vamos a la otra que tiene fórmula. Habíamos visto entonces que la presión por elevación tiene la densidad, la gravedad y la elevación.
Las unidades de densidad ya las tenemos anotadas ahí. Las unidades de la gravedad las tenemos a la vista, es metros sobre segundo cuadrado. Y la elevación que le medimos en metros. Bien, metemos esto en la fórmula y nos quedarían de esta manera. Y nos encontramos con las tres unidades que te mencioné recién. Hacemos una simplificación acá y nos quedamos abajo sobre metros cuadrados y kilogramos por metro sobre segundo cuadrado nos queda en newton, igual que recién. Otra vez pasamos a newton sobre metros cuadrados y esto otra vez se compacta en pascales. La cuestión es que todas las presiones, las cuatro que tenemos acá, se van a medir en pascales y esta es la forma que llegamos para cada una. Vamos a llevarlo a un ejercicio. Vamos a trabajar con, primero con una alimentación de agua. Trabajamos con un líquido. La red de alimentación de agua, ¿sí? La densidad 1010 kilogramos sobre metro cúbico corresponde al agua que estamos mencionando. Provee 150 kilopascales como presión de entrada. En una vivienda, el agua se eleva por medio de un caño de 5 centímetros de diámetro con un caudal de 20 litros por segundo. Y nos preguntamos hasta qué altura puede elevarse el agua. Vamos primero con un diagrama para entender dónde estamos. De esto se trata, ¿sí? Tenemos una vivienda, la alimentación de agua, estamos hablando de la red de alimentación. En este punto tenemos que viene con 150 kilopascales como presión de entrada. Tenemos la densidad, el caño que trae la alimentación y el que sube hasta el tanque es de 5 centímetros de diámetro y un caudal, y ahora vamos a ver para qué usamos cada cosa. Traemos las fórmulas que habíamos visto ya en el video anterior y lo que completamos recién, y entonces empezamos a ver, primero de todo, ¿a dónde tengo que ir? O sea, ¿qué tengo que averiguar? Lo que tengo que averiguar es la altura, esto es lo que me está pidiendo. En todas estas fórmulas, la altura la tenemos en este lugar, formando parte de la presión por elevación. Bien, para esta presión por elevación veamos qué elementos tenemos. La gravedad es una constante, vale siempre lo mismo, la anotamos por acá. La densidad del líquido, en este caso era el agua, la tenemos en el enunciado, la tenemos anotada por acá entonces. Con esto podríamos calcular la presión por elevación, salvo la altura. Pero entonces no puedo resolver hasta acá. Busquemos más datos entonces. La densidad para la presión frontal, la densidad ya la tenemos anotada. ¿Qué más? La velocidad. Bueno, la velocidad no la tengo. ¿Qué hacemos con esto? Resulta que la velocidad la tenemos también en otra fórmula. Así que por lo menos veo que también la tengo acá. Vemos si por este lado la podríamos llegar a calcular. Para eso necesitaríamos la sección. La sección en realidad no la tenemos, pero tenemos datos como para poder calcularlas. Recordemos esto, la sección correspondía a pi 3,14 por el radio al cuadrado. El radio era la mitad del diámetro, el diámetro lo tenemos, así que vamos por ese lado a ver si calculamos la sección. El diámetro serían los 5 centímetros pasados a metros. Esto es lo que nos da 0,05 metros. La mitad del diámetro es el radio, así que el radio nos queda 0,025. Eso lo podemos meter en la ecuación para hacer la sección. Resolvemos las cuentas, nos queda un valor de sección. Bien, avanzamos un poco más. Para averiguar la velocidad, además de la sección, necesitaríamos el caudal. Y el caudal lo tenemos en el enunciado. Nos traemos el caudal para acá. Pero ahora yo voy a trabajar de caudal con la sección y acá el caudal está en litros por segundo y la sección en metros cuadrados. Así que tendríamos que transformar los 20 litros a metros cúbicos para poder simplificar después. Transformamos. ¿Sí? Te recuerdo que un metro cúbico es lo mismo que 1000 litros, así que por una regla de 3 pasaríamos que los 20 litros corresponden con 0,02 metros cúbicos. Bueno, construimos con esto la ecuación de caudal, donde tenemos el caudal, la sección que le hicimos recién. Con esto despejamos la velocidad. Para eso tenemos que la sección está multiplicando, así que la vamos a pasar dividiendo al otro lado. Acá una precaución. En el lado del caudal ya tenemos que los segundos se están dividiendo. Y para evitar meternos en división de fracciones, lo que hacemos es, este valor de sección lo metemos junto con
los segundos. Así que voy a tener que 0,02 metros cúbicos están divididos por el producto entre segundos y 0,00196 metros cuadrados. Con lo que nos permite ahora simplificar. Simplificamos esto de acá y las unidades nos van a quedar entonces en metros sobre segundos, que son las unidades para velocidad que veíamos recién. Resolvemos los números y nos queda la velocidad. Ok, con eso tendríamos el dato de velocidad para poder calcular la presión frontal. Y finalmente, de toda la ecuación de Bernoulli, nos faltaría ver la presión lateral. Y la presión lateral es un dato que tenemos en el enunciado, 250 kilopascales, que esto lo vamos a pasar a pascales y nos anotamos entonces por acá que tenemos 150 kilopascales. En el siguiente paso, cuando empecemos a usarlo, pasarán a ser 150.000 pascales. Bueno, limpiemos un poco esto para poder avanzar. Traemos el dato que calculamos recién, que era el de velocidad. Bien, te cuento cómo plantearíamos esto. En principio vamos a considerar que tenemos dos lugares. Tenemos un lugar abajo y un lugar arriba. El lugar abajo básicamente son los datos que tenemos del enunciado. Tenemos que tenemos 150 kilopascales como presión de entrada, acá abajo. El caño lo podemos considerar que es siempre el mismo, no nos indica que haya cambios de sección. Y el caudal, sabemos que los caudales se mantienen. Caudal de entrada es igual a caudal de salida. Cuando nos pregunta por la altura, nos está preguntando por el punto de arriba. Todavía no tenemos números de arriba. Ahora los vamos a buscar. Pero sabemos que cuando hablamos de altura me dice qué tan arriba voy a llegar. Por eso te digo tenemos dos puntos. El punto de abajo y el punto de arriba. Para cada uno de estos dos lugares vamos a tener presión lateral, frontal, por elevación y la presión total. Bien, vamos a ir anotando los datos que tenemos hasta acá. La presión lateral la teníamos de recién. Dijimos que eran 250 kilopascales pasados a pascales. Presión frontal. Recién averiguamos que teníamos todos los datos. Lo tenemos acá en la ecuación, así que para eso necesitamos la densidad y la velocidad. Son datos que teníamos. Metemos todo en la ecuación. Resolvemos acá las cuentas y con esto llegamos a que la presión frontal es de 52.500 pascales. Lo anotamos en nuestros datos del punto de abajo. Lo siguiente es la presión por elevación. Bien, para eso trabajamos con la ecuación de presión por elevación. La densidad la tenemos, la gravedad la tenemos, la cuestión es ver qué tenemos de elevación. Estoy en el punto de abajo y yo voy a averiguar cuánto sube. Así que el punto de abajo es decir, acá empiezo a contar la elevación. Así que a ese punto le voy a poner elevación 0. Anotamos los datos que tenemos. La densidad, la gravedad y elevación 0. Y como estoy multiplicando por 0, toda la presión por elevación me va a dar 0 pascales. Ya tenemos todos los puntos de abajo. La presión total era la suma de los 3. Así que lo que hacemos es sumar los 3. Y esto nos da entonces 202.540 pascales. Ahora tendríamos que empezar a ver los datos que tenemos para arriba. En principio parece que no tenemos nada. Pero habíamos visto en el video anterior que las presiones es una de las constantes que se mantienen. En este tema vimos que el caudal de entrada y salida se mantiene y acá la presión total en el punto de abajo y en el punto de arriba son iguales. Así que ya podríamos empezar a notar cosas del punto de arriba. Tenemos la presión total. Y la presión total va a ser la suma de los tres factores que tenemos arriba. Muy bien. Veamos qué tenemos. La presión por elevación no la tenemos. Es lo que voy a tener que averiguar porque no tengo la altura. La presión frontal, que la averiguamos recién, resulta que depende de la densidad y de la velocidad. La velocidad, con la ecuación de caudal que tenemos acá, vemos que depende del caudal y la sección. Ninguna de las dos cosas cambian. Así que la sección debería mantenerse igual. La densidad es la misma. Conclusión, la presión frontal va a ser igual. Y ahora, ¿qué hacemos con la presión lateral? Que es el tercer valor que necesitamos para, por diferencia, poder calcular la presión por elevación. Bien, vamos a trabajar ahora con
la ecuación total de Bernoulli. Sabemos que la presión total se mantiene constante, así que esta nos queda fija. La presión frontal vemos que es la misma. ¿Y qué pasa con la presión de elevación? La presión de elevación abajo era cero, porque dependía de la altura, y abajo la altura es cero. A medida que vayamos subiendo, la altura va a ser cada vez mayor, o sea que este valor lo voy a ir poniendo cada vez más grande, y si este valor de altura sube, no sabemos hasta cuándo, pero sabemos que va a seguir subiendo, así que la presión por elevación tiene que aumentar. Ahora viene la utilidad de la ecuación. Tenemos que la presión total se mantiene siempre constante, que la presión frontal la tenemos que es constante, y entonces para poder aumentar la presión por elevación, la presión lateral debería bajar para que la suma me siga dando lo mismo. La cuestión es que, ¿hasta cuánto puede bajar? Acá tenemos que recordar el concepto de presión. La presión eran los golpes de las partículas sobre las superficies. Así que yo puedo tener como mínimo una presión igual a cero. O sea, no hay golpes sobre las superficies. No puedo tener presiones negativas, porque eso sería que las partículas se agarran de la superficie y tiran para adentro y eso sabemos que no pasa. Así que lo que tenemos es que lo mínimo de presión lateral que puedo tener es cero. Bien, fíjate que ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la presión por elevación. La presión lateral, lo mínimo que voy a tener es cero, así que si hago 0 más 52.540 más no sé cuánto de presión por altura, me tiene que dar 202.540. Se trata de una resta. Hacemos 202.540 menos 52.540 y entonces averiguamos la presión por elevación. Bien, tengo la presión por elevación, pero no es esto lo que teníamos que averiguar. Limpiamos de vuelta a ver para dónde seguimos ahora. Lo que tenemos que averiguar es la altura y lo que tenemos es la presión por elevación y la altura la tenemos adentro de la presión por elevación. Empecemos a anotar los datos que tenemos ahora. Voy a trabajar con la fórmula de presión por elevación. Tenemos que la presión total de elevación es de 150.000 pascales. Anotamos los datos que tenemos. La densidad la tenemos, la gravedad la tenemos. Metemos todo en la ecuación. Y entonces escribimos esto. La presión por elevación son los 150.000 pascales, la densidad son los 1010, la gravedad 9,8. Solo nos queda averiguar la altura. Despejamos, multiplicamos 1010 por 9,8, eso nos va a dar 9.898 y vemos qué hacemos acá con las unidades. A ver, recordamos esto, tenemos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Hace un rato te contaba que esto es lo mismo que Newton. Entonces, cuando hacemos esta multiplicación, lo que voy a anotar es 9.898 y anotamos Newton en el producto de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El resto lo dejo como estamos. Bien, seguimos. Hacemos un despeje, o sea, todo lo que tengo a la derecha lo paso para el otro lado con la operación opuesta. Fíjate que los metros cúbicos los teníamos dividiendo, los pasé multiplicando. Y 9.998 estaban newton multiplicando, los pasamos dividiendo. Ok, y ahora tenemos que recordar cómo estaba compuesto los pascales. Los pascales eran newton sobre metro cuadrado. Para poder simplificar las unidades, en lugar de pascales, voy a anotar newton sobre metro cuadrado. Y así ahora podemos simplificar newton con newton y metros cuadrados con los cúbicos. Finalmente nos queda como unidad los metros. Y ya estamos. Ahora hay que multiplicar y tenemos cuál es la elevación a la que vamos a llegar. Con estas condiciones del ejercicio, con 150.000 pascales de la presión de entrada, lo máximo que se eleva es de 15,2 metros. Para una vivienda recontra alcanza, porque si calculamos 3 metros de altura más o menos para cada piso, esto nos da que hasta el quinto piso llega tranquilamente, así que según el diagrama este, que llegaría al tercer piso del tanque, recontra sobra. Pero ¿qué pasa si tuviéramos
otra construcción donde los 15 metros no nos alcanzan. Vamos a ver cómo funcionan estas cuestiones de la ecuación y ver qué tenemos que hacer para que el agua alcance puntos más altos. Tenemos que ahora vamos a meter en una sola ecuación las dos que tenemos acá. La presión frontal la voy a meter en este punto y la presión por elevación la voy a meter en este punto. Reescribimos la ecuación. Sé que parece un poco más complicada, pero recordemos que esto corresponde a la presión frontal y esto corresponde a la presión por elevación. Bien, esto era la altura que teníamos. Y yo digo, no me alcanza. Supongamos que esto es hasta el quinto piso y yo tengo que llegar hasta el piso, no sé, hasta el piso 10. Ok, tengo que hacer que la altura sea mayor. Si esta altura es mayor, quiere decir que estoy elevando este factor. Por lo tanto, al multiplicar por gravedad por densidad, voy a aumentar la presión por elevación. Y dijimos que no tengo más de dónde sacar, porque la presión lateral era la que me permitía modificar esto. Si yo aumento la presión por elevación, disminuyo la presión lateral. Bien, ¿qué hago con esto entonces? Necesito más presión de algún lado para poder subir la presión por elevación. No le puedo sacar presión frontal porque para eso tendría que cambiar de caño. Para que baje la presión frontal tendría que bajar la velocidad, para eso tengo que poner un caño de mayor sección. No voy a desmontar todo porque yo necesito una elevación mayor. Lo que tengo que hacer es que la presión lateral aumente para poder tener una presión total mayor. Para eso es que se utilizan las bombas presurizadoras. ¿Está? ¿Qué voy a hacer con esto? Que cuando yo conecto la bomba presurizadora, aumenté la presión lateral, por lo tanto aumenta la presión total y tengo de dónde sacar más presión para que el agua llegue más alto. Vamos con otra situación. Una tubería de ventilación de 20 centímetros de diámetro tiene 103 kilopascales de presión total. Fíjate que acá dice total y la anterior era la lateral. El aire puede salir o entrar por orificios laterales que están abiertos al ambiente, dependiendo de la velocidad con la que circule por la tubería. O sea, dependiendo de la velocidad, el aire sale o entra por los orificios laterales. La pregunta es, ¿con qué velocidad el aire podrá salir por los orificios? ¿Y con qué velocidad el aire puede entrar por los orificios? Y nos dan dos datos más. Bien, tenemos acá la tubería. Veamos qué hacemos. Tengo que por esta tubería tengo un orificio lateral, por acá está circulando el aire, pero el orificio este no solamente permite la salida del aire, sino que además está abierto a la presión atmosférica. Y en el video anterior habíamos visto que este es un juego de dos presiones. Yo tengo la presión lateral compitiendo con la presión atmosférica. ¿Cuándo va a entrar el aire en la tubería? Bueno, cuando la presión lateral sea menor que la presión atmosférica. ¿Cuándo va a salir? Bueno, va a salir cuando la presión lateral sea mayor que la presión atmosférica. Y entonces tenemos que entrar con las ecuaciones de presión. Traemos nuestras ecuaciones otra vez. Bien, veamos qué hacemos con todo esto. Tenemos la presión total. En esta presión total tenemos como datos en el ejercicio la presión total que era de 103 kilopascales. Lo anotamos. Lo pasamos directamente a pascales. ¿Qué más? La presión lateral. Esta es la que vamos a tener que modificar para que el aire entre o salga, venciendo la presión atmosférica o no. Y entonces, para poder tener algún dato sobre esto, lo que vamos a hacer es ir al límite. ¿Qué quiere decir al límite? Bueno, quiere decir que cuando la presión lateral sea igual que la presión atmosférica, no entra ni sale. A partir de eso yo sé que si la presión lateral sube un poco, el aire va a salir y si baja un poco, el aire va a entrar. Así que vamos a considerar como la situación límite, donde la presión lateral sea igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica lo teníamos como dato en el enunciado. Seguimos, a ver, la presión frontal. ¿Qué hacemos con la presión frontal? Y tenemos ahí una ecuación. Para esta ecuación necesitamos los datos. La densidad del aire la tenemos acá.
la anotamos. La velocidad, esta no la tenemos, pero no podemos anotar nada. Ok, ¿qué hacemos ahora? Seguimos. Vamos con la presión por elevación. La presión por elevación la tenemos acá. La densidad la teníamos, la gravedad era conocida, la anotamos, y ahora la elevación. Bien, de elevación necesitamos algo. Pensemos en la tubería esta. Es una tubería horizontal, quiere decir que está andando siempre a la misma altura. Si no cambio elevación, yo puedo decir, bueno, directamente todos los puntos a la misma altura, le pongo la elevación que se me antoja, la más cómoda es 0 metros, con lo cual voy a conseguir que toda la presión por elevación se haga 0, porque voy a multiplicar 0 de altura por todo lo demás. Y de esta manera nos arreglamos para tener una sola incógnita. Nuestra única incógnita acá es la velocidad, que es justamente lo que teníamos que averiguar. Bien, trabajamos entonces con la ecuación entera. La presión total es la suma de las tres presiones. Reemplazamos por los datos que tenemos. Nuestra única incógnita es la presión frontal. Despejamos. La presión lateral pasa restando, hacemos la cuenta, nos queda que la presión frontal es de 1676 pascales. Con esto, entonces tenemos un dato más para trabajar con la ecuación frontal de la presión frontal. Traemos este dato acá. Ahora, la presión frontal la tenemos, la densidad la tenemos, nuestra única incógnita es la velocidad, que es lo que estaba preguntando el ejercicio. Despejamos, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. Resolvemos los números, finalmente llegamos a una velocidad. Si no entendés cómo se hace este despeje y no llegas a este número, te pido que después en el foro de consultas me avises y te hago el desarrollo de cómo se llega a este valor. Lo que quiero que trabajemos ahora es, una vez construido este valor, para poder responder a la pregunta. Volvemos un poco para atrás entonces. Teníamos nuestra ecuación de Bernoulli completa, ¿sí? Recordamos, esta parte es la presión frontal, esta parte es la presión por elevación. Dijimos que la presión total se mantiene constante. Y la presión por altura, habíamos decidido que la altura sea 0, así que esta también va a ser 0 y también va a ser constante. Cuestión es que teníamos el dato de velocidad. Acá me está preguntando el ejercicio, volvemos a la pregunta, dice, ¿con qué velocidad el aire podrá salir por los orificios? ¿Y con qué velocidad el aire podrá entrar por los orificios? Significa, si yo le doy solamente esta respuesta, no estoy contestando. ¿Por qué? Porque partamos del concepto con el que llegamos a este número. Para llegar a este número habíamos planteado que la presión lateral tenía que ser igual que la presión atmosférica. Entonces, si yo esta velocidad la aumento, la voy a aumentar acá, voy a aumentar la presión frontal y como la total y la elevación se mantienen constantes, eso va a producir que la presión lateral tenga que disminuir. Y entonces, si yo había dicho que 50,97 metros sobre segundo es la velocidad que consigue que la presión lateral sea igual que la atmosférica, conclusión de esto, si yo aumento la velocidad, la presión lateral va a disminuir, vence la presión atmosférica y por este orificio va a entrar aire. O sea que lo que estoy produciendo es un efecto de succión. Planteamos de vuelta y vemos qué pasa ahora cuando cuando disminuimos la velocidad. Planteamos lo mismo. Entonces, tengo fijo la total y la presión por elevación. Disminuimos la velocidad, disminuye la presión frontal y por lo tanto va a aumentar la presión lateral. Volvemos al concepto. Si 50,97 era la velocidad límite en las cuales las presiones se mantenían iguales, cuando yo disminuyo la velocidad, va a aumentar la presión lateral y por el orificio va a salir el aire que estamos haciendo circular y por lo tanto voy a producir un efecto de aspersión. El aire va a salir. Si uno no se plantea todo esto y decimos, a ver, la velocidad límite es 50,97 y yo quiero que el aire salga.
es muy probable que uno intuitivamente digo, si yo quiero que salga, le doy más presión, le tengo que dar más velocidad. Fíjate que se juega justamente al revés. 50 metros sobre segundos es una velocidad bastante alta, ¿sí? Ronda más, está en más de los 100 kilómetros por hora. Es una velocidad muy alta para una tubería de ventilación. Pero si yo bajo esa velocidad, consigo que la presión lateral aumente y consigo que el aire salga al ambiente. ¿Está? Para una ventilación, eso es lo que necesitáramos. Si yo lo que querría hacer es que este mismo sistema produzca la succión, lo que necesito es, ahí sí, aumentar la velocidad para que gane la presión atmosférica. Con esto entonces terminamos esta introducción a los ejercicios. Tenés la guía de ejercicios y está puesto también el foro de consultas. Espero que lo puedas trabajar cómodamente y la semana que viene tenemos el encuentro por la plataforma de videoconferencias y ahí podremos resolver las dudas que te estén faltando.